Muy queridos hermanos y hermanas, hemos empezado la Semana Santa con esta celebración de Domingo de Ramos. Nuestra celebración hoy tiene dos dimensiones importantes. La primera, la entrada triunfal de Jesús en su ciudad de Jerusalén, en la ciudad de David. La gente estaba muy contentos, cantando, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Es como el Papa llega aquí ahora en la ciudad de Rancho Cucamonga. Si el Papa va a celebrar la Santa Misa a las 10:30, todo el mundo va a llegar porque Él viene en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús viene en el nombre de Dios. Por eso la gente le dieron una bienvenida calurosa, con alegría, con palmas, con ramos. La gente recibieron el Hijo de Dios, porque Él es el Rey de los Reyes, Él es el Señor de los Señores. La primera parte de la celebración de hoy. La segunda parte es también muy solemne. La lectura de la pasión de nuestro Jesucristo, que inaugura esta semana como una semana de pasión de Cristo. Una semana santa, porque el hombre santo va a hacerse presente en medio de su pueblo. No con una actitud de triunfar, sino con una actitud de un siervo sufriente del Señor. Él viene para sufrir para nosotros. Esta semana es una semana de silencio, una semana de oración, una semana de entrega, una semana que nos ayuda a caminar con nuestro Señor Jesucristo. Muy interesante que hemos leído la pasión de Jesús según San Lucas. Se puede encontrar también la pasión de Jesús según San Mateo, según San Marcos y según San Juan. Pero este año, ciclo C, leemos la pasión de Jesús según San Lucas. Los estudios bíblicos revelan que los evangelios son narrativas de pasión de Jesús con una introducción larga. Que la pasión de Jesús está muy presente en los 4 evangelios. Voy a hacer una referencia a lo que hemos leído, diciendo solamente 3 cosas que pueden ayudarnos en esta Semana Santa, en nuestro caminar con Jesús, en nuestro caminar con Él, que vive para siempre. La primera lectura, la segunda lectura nos habla el perfil de Jesús, lo que podemos llamar el currículum vitae de Jesús.
En el profeta Isaías, capítulo 50, versículo 1 hasta 4, se hablaba de un siervo sufriente del Señor, de Jesús, su vida. En la segunda lectura de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 6 hasta 11, podemos ver también el CV, el resumen de la vida de Jesús. Él fue Dios. Él es Dios. Pero Él se humilló a ser hombre, un esclavo para la salvación de todos nosotros. 3 puntos importantes en el Evangelio según San Lucas. Primeramente, la pasión de Jesús empezó durante la última cena. Él dio a sí mismo durante la comida, lo que llamamos en inglés table fellowship, una convivencia alegre con sus apóstoles. Allí empezó la pasión de Jesús. Allí empezó la entrega del Hijo de Dios. Él decía: tomen mi cuerpo, beban mi sangre. Él recibió su fuerza en esta convivencia. Él comió porque él sabía que va a ser entregado. Por eso él tenía que dar algo a sus apóstoles. Un regalo que una persona da cuando va a morir es un regalo importante, importantísima. La Eucaristía es muy importante para nosotros. Un regalo que Jesús nos dio para ir antes de irse a la casa de su papá. Entonces hemos de celebrar la Eucaristía con mucha alegría, sabiendo que es un regalo importante que Jesús nos ha dado. Durante esta comida, Él vio que algo va a ocurrir. Él afirmó a sus apóstoles: gracias a ustedes que me han acompañado en mis pruebas. Los que vienen a la Santa Misa, estamos acompañando a Jesús en sus sufrimientos, en su entrega. Él decía: dichosos ustedes que me han acompañado. Él afirmó la vida de sus apóstoles. Pero ahí él sabía que Judas le va a traicionar. Si a Judas, porque quiere hacer muy importante. Otro punto importante es la importancia que tiene la oración. Jesús oró por Pedro. Jesús oró por el que va a ser vicario de él en este mundo. Oración. Y luego Jesús oró por sí mismo con gritos. Él oró con lágrimas para que su papá pueda apoyarle en su prueba. Oración. Él oró y él invitó a Pedro, Santiago y Juan: por favor, oran. Queridos hermanos y hermanas, la oración es importante porque Jesús nos ha dicho que si no oramos, caigamos en las tentaciones. Un remedio para no caer en las tentaciones y en el pecado es orar. Él oró y los apóstoles no oraron. Pedro no oró, por eso fue fácil para negar a su maestro. Y él oró por los que estaban persiguiéndole, sus enemigos decimos. Él oró: Señor Dios, perdónales porque no sepan lo que hacen. Entonces, en vez de luchar contra una persona que te están haciendo daño, ora por esta persona. Señor, por favor, tenga misericordia de él, de ella. Oración es importante en nuestra vida
cristiana. Y luego el caso de Pedro. Pedro siguió a Jesús durante su pasión a la distancia. Era una equivocación de Pedro. Tenemos que seguir a Jesús de cerca durante su vida ministerial. Pedro estaba siguiendo a Jesús de cerca. Cuando Jesús le llevó con Juan y Santiago en el monte, estaba muy cerca de Jesús. Señor, está bien que estamos aquí. En Lucas, capítulo 9, versículo 28 hasta 36. Pero durante su pasión, Jesús estaba ahí, Pedro estaba así. Pedro estaba alejándose de Jesús. Por eso él negó a su maestro 3 veces. Esta semana es una semana de acercarnos a Jesús. Durante la celebración de Jueves Santo, de Viernes Santo y de sábado, vigilia y el domingo de la resurrección, tenemos que acercarnos a Jesús, a conocerle un poquito a Jesús. No hemos de alejarnos de él. Que el Señor nos conceda la gracia de esta semana. Es una semana santa y esta semana tenemos que ser santos. Hemos confesado, estamos escuchando la palabra de Dios. Esta semana no hay que tener ruidos en la familia. Esta semana no se mira televisión mucho. Si tú quieres la televisión, dile, danos la pasión de Cristo. Nada más. Esta semana no hay las novelas. Esta semana no se va tanto a Pollo Loco. Esta semana no se vaya mucho a Mimis y a Denis. Esta semana se viene más a la iglesia. Esta semana es una semana de oración, de entrega, de decir no a mí, sí a él. No a mí mismo, sí a él que sufrió por nosotros. Es la espiritualidad de esta semana.